Lo que hace la Corte Constitucional ya en el 2015 es reconocerles a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse. 2015-2016, no recuerdo bien. Es decir, la Corte dijo, el Congreso tiene que legislar sobre el matrimonio de las parejas del mismo sexo. El Congreso no lo hizo, porque con eso buena parte de los integrantes del Congreso consideraba que perdían votos en las siguientes elecciones. Entonces la Corte, al darles ese plazo en una sentencia condicionada, que luego explicaré en qué consiste, les dio la autorización a los notarios para que procedieran a casar a las parejas del mismo sexo. Sobra advertir que se inundaron las notarías aprovechando el aval o la autorización de la Corte Constitucional. Uno de los incisos del artículo, por ejemplo este, que me parece interesante, estamos mirando algunos: la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Debo aclarar lo siguiente: la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y también a decidir la no procreación, o sea, no tener hijos, y eso no significa que no sean familia. Es importante advertir eso, porque la pregunta sería: una pareja que decide casarse o convivir de distinto sexo o del mismo sexo, porque pueden adoptar además, ¿son familia sin hijos? Lo son. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. En todo caso, si no los tuvieran, serán familia. Las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraer los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil, en efecto, o un artículo de la norma civil que fue demandada ante la Corte que restringía el matrimonio a parejas de sexo diferente e incluso la familia, y en respuesta a esa demanda la Corte dijo que no solo formaban familia las parejas del mismo sexo, sino que se podían casar. Los matrimonios religiosos tendrán efecto civil en los términos que establezca la ley. En efecto, eso está diferido a la ley. Los efectos civiles de los matrimonios, en este caso religiosos, en tanto y en cuanto ese rito religioso sea reconocido en el país. Otro artículo bien interesante, recuerden que vamos a mirar algunos de los de segunda generación. El artículo 43, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación, subrayen eso de que a ninguna, para analizarlo una cosa importante. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, así se encabeza este artículo. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Entonces quiero aclarar esto que les dije que subrayaran. A ninguna clase de discriminación negativa, pero hay discriminación positiva. De hecho, el artículo establece una discriminación positiva cuando dice que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Resulta que también hay hombres cabeza de familia. ¿Qué pasaría? ¿Recibirá una protección especial del Estado o no? A mi modo de ver, debería. Porque lo que está haciendo el Estado, perdón, la Constitución, lo que hizo el constituyente cuando le da la protección especial a la mujer cabeza de familia es reconocerle un conjunto de garantías por ser una mujer sola, cabeza de familia. ¿Qué pasa si es un hombre? Pues también estaría en una situación de desprotección. A mi modo de ver ahí, se tendría que equiparar esa condición de minusvalía del hombre con la mujer. Repito, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Habla de discriminación negativa. Ustedes se preguntarán, ¿y es que el hombre no puede ser objeto de discriminación? También lo ha sido, sí, pero la sociedad que vivimos es una sociedad patriarcal, es una sociedad machista, donde la mujer ha sido ancestralmente reducida a una condición subordinada. El machismo existe, la superioridad patriarcal existe, eso se da no solo en normas, sino fácticamente. Entonces lo que hace el constituyente es recoger ese conjunto de circunstancias de desproporción en el trato entre hombres y mujeres aquí. Y por eso ya el artículo como tal, el artículo 43, si bien dice que tienen iguales derechos y oportunidades, lo que está haciendo es equiparando la condición de minusvalía o de inferioridad de la mujer, no porque sea naturalmente inferior, sino por las costumbres ancestrales,
y ponerla en un lugar de equivalencia con el hombre, tampoco por encima del hombre. Lo que trata es de ponerla a la mujer en una condición de igualdad. Y eso se logra solo reconociéndole garantías especiales, porque en los hechos y en el derecho la mujer ha sido discriminada en Colombia y en el mundo en general. Recuerden que la mujer adquirió el derecho al voto en 1957 y lo ejerció por primera vez en 1958 en Colombia, o sea, muy entrado el siglo XX, cuando los hombres tenían ese derecho en Colombia desde el siglo XIX, desde la misma conformación de la República, aunque era un voto restringido, era un voto masculino. Las mujeres no tenían la patria potestad de sus hijos, las mujeres no podían hacer testamento en los años, hasta los años 30, entrando los años 40 con el presidente Alfonso López Pumarejo, que cambió esas circunstancias. Las mujeres no tenían puesto las universidades, las mujeres tenían un tratamiento especialmente draconiano y duro en el Código Penal, en fin, esas cosas fueron desapareciendo en la medida de las luchas de las mujeres y que la legislación fue recogiendo esas aspiraciones y esas presiones del sector femenino. Por tanto, el artículo 43 hay que entenderlo no como una superposición de la mujer al hombre, sino como una discriminación positiva para equiparar las condiciones de la mujer tradicional y ancestralmente subordinadas a las del hombre. En cuanto al artículo 44, son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la recreación, en fin. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, en fin. Hablemos de esa primera parte. Aquí tienen derecho los niños: a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y tener una familia. Aquí ha habido un problema con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque ese mismo sector conservador que les niega los derechos a las parejas del mismo sexo de casarse, de conformar familia, les niega la posibilidad, el derecho de adoptar. ¿Con fundamento en qué? En que ese niño recibiría un mal ejemplo de parejas homosexuales, ya sea hombres o mujeres. En primer lugar, porque consideran que la homosexualidad o es una tara natural, o es un pecado, o es un vicio. En cualquiera de los tres casos se puede superar y curar. Una vez se cura, entonces, si esa persona que era homosexual modifica, reforma su existencia pecaminosa o su existencia dañada por el vicio y se une a alguien de sexo opuesto, entonces podrá adoptar. Esa es una de las razones. La otra razón es que el menor adoptado sufriría discriminación social por tener como padres a dos personas del mismo sexo. Vamos a lo primero. ¿Es acaso la homosexualidad una tara? ¿Es acaso la homosexualidad un pecado? ¿Es acaso la homosexualidad una condición antinatural? Eso no está demostrado de ninguna manera. La homosexualidad es una condición natural, no antinatural. Ahora, que alguien se vuelva homosexual o no, eso ya es voluntad, hace parte de la voluntad de la persona, si es que pudiera ocurrir eso. Lo que quiero significar es que no pueden ser ninguna de esas razones, comillas razones, que sea antinatural, porque eso es lo que argumentan algunos sin probarlo, que sea una tara, que sea un vicio, o que sea una enfermedad o un pecado, mejor. Ninguna de esas aseveraciones, esas afirmaciones sin fundamento pueden obstruir, obstaculizar el derecho de una persona, de una pareja, a adoptar, porque es un derecho además de doble vía. Es un derecho que tiene la pareja, pero es un derecho que tiene el menor, porque este artículo va dirigido al menor, y la adopción es la garantía que se le da a un menor de tener una familia, es decir, tener un entorno afectivo. Adoptar en Colombia no es fácil, hay un conjunto de condiciones difíciles de cumplir. ¿Qué es lo que logra entonces, o qué hace la Corte Constitucional cuando les permite a las parejas del mismo sexo, de acuerdo con la sentencia C683 del 2015, que les permite la adopción a las parejas del mismo sexo? Lo que logra con eso es que esos menores, en efecto, accedan a una familia que lo proveerán de afecto, de protección económica y de desarrollo personal.
Negarles ese derecho a los menores con el argumento que les di anteriormente, por una de esas razones, pecaminosa o porque sea antinatural o porque sea una tara o un vicio de esa persona, homosexual o de la pareja, es a la vez negarles a los menores el derecho a tener una familia. Ahora, la otra razón, que porque puede ser discriminado en la escuela, no hay nada más cruel que un niño. En la escuela discriminan a los niños por muchas razones. Lo pueden discriminar porque es muy gordo, porque es muy flaco, por el color de piel, porque es muy pobre, porque es uribista, en fin, por cosas realmente vergonzosas, ¿no? Si es uribista realmente es una vergüenza. Lo pueden discriminar por eso. Pues un niño dice que es uribista en primero de escuela, eso sería pues, eso realmente antinatural, pero puede decirlo y sería objeto de pescozones, lo pueden golpear, lo pueden cascar y toca, esa es su opción. En el caso de que sea adoptado y se lo gocen o se burlen de él, que ese sector que les digo conservador arguye esa situación para impedirles a las parejas del mismo sexo adoptar, dicen que sería objeto de burlas, de mofas en la escuela, pues lo mismo se pueden burlar porque es gordo, porque es obeso, porque vive en un sector muy miserable de la ciudad, y eso no impediría que ese niño tenga el derecho a estudiar y a afrontar esas condiciones de matoneo. Lo van a discriminar a ese niño porque pertenece a un seno familiar de personas del mismo sexo, pues eso hay que enfrentarlo con una práctica social, como se enfrenta con una práctica social, por ejemplo, el racismo, el clasismo, cualquier actitud de rechazo se enfrenta imponiendo socialmente esos derechos que se quieren hacer valer, no escondiéndolos o negándolos.